Buenos días, hoy hablaremos sobre los principios y cálculos básicos de la filtración y sedimentación. Bueno, antes de comenzar con el tema como tal, hay que hacer una pequeña introducción. Frecuentemente en la industria es necesario separar los componentes de una mezcla en fracciones individuales. Estas fracciones pueden diferenciarse entre sí por el tamaño de las partículas, por su estado o por su composición química. Se han desarrollado un gran número de métodos para realizar tales separaciones. Entre ellos tenemos los métodos de separación por difusión y los métodos de separación mecánicos. ¿Qué son los métodos de separación por difusión? Estos se basan en la transferencia de material desde una fase homogénea a otra utilizando diferencias de presión de vapor o de solubilidad. Entre ellos tenemos la destilación, la absorción de gases, la deshumidificación, la extracción de sólidos o lixiviación, la cristalización y la extracción líquido-líquido. Luego tenemos los métodos de separación mecánico. Ellos se pueden aplicar a mezclas heterogéneas. Las técnicas se basan en diferencias físicas entre las partículas tales como el tamaño, la forma o la densidad. Entre estos tenemos el tamizado, la filtración y los procesos de sedimentación por gravedad. Bueno, ahora, ¿qué es filtración? Bueno, fíjense, la filtración es una técnica que se utiliza para separar sólidos en suspensión dentro de un fluido, que puede ser un líquido o un gas, empleando para ello un medio filtrante que consiste en un material poroso que se llama tamiz, filtro o criba. Entre los tipos de filtración tenemos la filtración, el filtrado ordinario, microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo básico de una filtración pues, que uno haría normalmente en un laboratorio. Aquí podemos ver que tenemos dos recipientes. Tenemos uno donde tienes agua y unas partículas de soluto que se dejan caer. Y bueno, y aquí tenemos otro recipiente y tenemos un embudo y un papel de filtro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el agua cae al segundo recipiente, pero las partículas del soluto quedan atrapadas en el papel de filtro. Y bueno, fíjense, la filtración se puede explicar mediante una serie de ecuaciones y principios. Fíjense, el propósito fundamental de la filtración es obtener un fluido libre de partículas sólidas o semisólidas llamado flujo de filtrado. Bueno, entre las ecuaciones tenemos la ecuación de Poiseuille, que es una ecuación que permite cuantificar la velocidad de un fluido a través de un conducto en régimen laminar. Esta ecuación fue publicada en 1842 y está definida como Q igual a pi por R a la cuarta por menos delta P entre 8 por mu por L, donde tenemos que Q es el flujo del fluido, R es el radio del capilar, del menos delta P es la caída de presión a través del capilar, el mu es la viscosidad del fluido y L es la longitud del capilar. Esta ecuación es importante porque permite predecir el efecto potencial de la disminución del tamaño del capilar sobre el flujo y en el caso de la filtración sobre la resistencia a la torta. Posteriormente, en 1856, D'Arcy describió la velocidad del flujo de aguas subterráneas en estratos del suelo mediante la siguiente relación, que es la que podemos evidenciar aquí, que dice que U es igual a K sub 1 por menos delta P entre L, donde tenemos que U es velocidad del fluido, K sub 1 es coeficiente de permeabilidad del lecho, delta P es caída de presión a través del lecho y L es el espesor del lecho poroso. Y bueno, mediante una serie de operaciones matemáticas se logró relacionar la ecuación de Poiseuille con la de D'Arcy, dando origen a esta expresión que evidenciamos aquí. Y bueno, este es el primer aporte de la teoría para determinar la permeabilidad del lecho y se mide como la cantidad de fluido que pasa en la unidad de tiempo. Bueno, posteriormente tenemos flujos de medios porosos y tenemos que hablar de la ley de Darcy en esta parte. Fíjense, en 1856 el ingeniero francés Henri Darcy fue encargado del estudio de la red de abastecimiento de la ciudad de París. Y bueno, para sus trabajos utilizó unos aparatos llamados permeámetros de carga constante. En la imagen se puede observar un permeámetro de carga constante. ¿Pero qué es eso? Fíjense, un permeámetro es un recipiente de sección constante por el que se hace circular agua conectando a uno de sus extremos un depósito elevado a nivel constante, que es este que podemos evidenciar aquí. Mientras que en el otro extremo se regula el caudal de salida mediante un grifo, que aquí lo podemos evidenciar. Bueno, actualmente la ley de Darcy está definido por la siguiente fórmula, que es la que vemos aquí, que vemos que Q es igual a menos K entre DH entre DL. ¿Y qué podemos decir? ¿Y qué es esto? Fíjense, el Q minúscula es igual a Q grande entre secciones, es decir, el caudal que circula por metro cuadrado de sección. La K es conductividad hidráulica y el DH entre DL es el gradiente hidráulico, expresado en incrementos infinitesimales. Y bueno, podemos ver aquí que aquí tenemos un signo menos.
Este signo menos se debe a que el caudal es una magnitud vectorial cuya dirección es hacia los delta H decrecientes. Bueno, la ley de Darcy es válida en un medio saturado, continuo, homogéneo e isótropo y cuando las fuerzas inerciales son despreciables, es decir, cuando el número de Reynolds es menor que 1. Ahora vamos con el tema de la sedimentación. ¿Qué es eso? La sedimentación es una operación que consiste en separar por acción de la gravedad un sólido finamente dividido de un líquido en el que está suspendido, obteniendo un líquido clarificado y un lodo más o menos espeso con elevado porcentaje de sólidos. Bueno, fíjense, la sedimentación es un concepto muy amplio y puede ser aplicable a diferentes tipos de sistemas y situaciones. Algunos de los tipos de sedimentación son la sedimentación discreta, la floculante, la obstaculizada y la sedimentación por compresión. Sin embargo, un aspecto de suma importancia y ampliamente estudiado es la sedimentación que ocurre en cauces fluviales, en el cual se ahondará a continuación. Bueno, aquí tenemos el principio de cálculos básicos de la sedimentación que tiene, y en este caso tienen que ver con la sedimentación en cauces fluviales. Tenemos primero la fórmula de Du Bois, que es una de las relaciones más antiguas aún en uso y que se basa en un modelo simple que ha influido sobre muchas de las fórmulas posteriores. Bueno, la fórmula es esta, donde CF es un coeficiente de fricción y toda esta expresión que está aquí es el peso aparente del sedimento por unidad de área. Luego tenemos la fórmula de Meyer, Peter y Müller, que ellos desarrollaron un estudio para determinar el arrastre de material de fondo. Y se utiliza cuando el material es granular, ya sea grava o arena, y se expresa como esta expresión que vemos aquí. Q sub B es igual a E por B por N. Y estos términos que son, bueno, B es el ancho medio de la superficie. El QB es el arrastre de la capa de fondo. El DM es el tirante medio de la corriente. El S es la densidad relativa. Y esta N mayúscula es una relación entre la rugosidad del tramo y la rugosidad de las partículas. Luego tenemos la relación de Lane. ¿Qué es la relación de Lane? Bueno, fíjense, esto es para un propósito solo cualitativo. Lane en 1955 propuso tener en cuenta 4 variables. Tenemos el caudal líquido, el caudal del sólido, la pendiente del lecho y el tamaño medio de las partículas. Entonces, lo que buscaba era ver qué pasaba cuando alguna de estas variables sufría una modificación. Entonces, fíjense, el desplazamiento del medidor de la balanza por peso en exceso, los caudales, o por un brazo en exceso, la pendiente del tamaño da lugar a erosión o sedimentación según sea uno u otro sentido. Entonces, fíjense, aquí tenemos la balanza. Entonces, fíjense, aquí tenemos lo que es líquido y aquí tenemos el sólido. Entonces, si alguno de ellos sufre alguna modificación, entonces se pierde el equilibrio. Y entonces, dependiendo cuál sufra la modificación, entonces podemos estar en presencia de erosión o de sedimentación. Y bueno, finalmente tenemos el umbral o principio del movimiento. Un lecho granular sometido a la acción de una corriente de agua verá que en algún momento una partícula es desplazada por la fuerza del arrastre del agua. Saber en qué condiciones y en qué momento ocurre esto es el problema del umbral de movimiento. Bueno, aquí tenemos un gráfico que es el diagrama de Schilf, que relaciona el número de Reynolds, que el número de Reynolds es la relación entre las fuerzas de inercia y la viscosidad, y tenemos el esfuerzo cortante. Y bueno, aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay que hacer como hacemos en matemática. Tenemos un valor de Reynolds y tenemos que estar buscando un valor de esfuerzo cortante. Entonces, dependiendo dónde quede ese punto puede estar por debajo de la gráfica o por encima de la gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Si queda por debajo de la gráfica, no hay movimiento de las partículas. Sin embargo, si queda por encima, sí hay movimiento de partículas. Y bueno, de todo este trabajo se puede concluir que en la naturaleza existen muchos tipos de mezcla y compuestos, de los cuales no se conocen con exactitud sus composición y estructura. La filtración y sedimentación son métodos que nos permiten identificar y estudiar dichos componentes. Y bueno, y la filtración y sedimentación poseen diversas ecuaciones que estudian su comportamiento, las cuales tienen ámbitos de uso específicos y condiciones limitantes en cada caso de estudio. Y bueno, esto fue todo. Espero les haya gustado.